Siguiente, 25, a ver qué dicen. La letra B. O fractura. Ya. Entonces, para comentarles un poco. Existe una claudicación intermitente, ¿no es cierto?, que puede ser de origen vascular o de origen neurogénico. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado, ¿no? Viene el paciente porque dice, yo camino, pongámosle, 10 cuadras y me duelen las piernas, me dan calambres, ¿no? Me dan adormecimientos. Tengo que pararme porque ya no puedo caminar, siento que me voy a caer, me duele mucho. Descanso unos segundos o unos pocos minutos y me recupero y puedo seguir caminando. ¿Qué es eso? ¿Perdón? Una claudicación intermitente de tipo vascular. ¿Ya? Ese es típico de una claudicación intermitente vascular. Otro paciente que dice más o menos algo parecido, pero dice, yo me paro, pero no me pasa el dolor, sigo con las molestias, demoro 5 o 10 minutos, me baja un poco, ya puedo volver a caminar, pero en las noches también le duele, ¿no? O sea, no solo es en actividad, sino también en reposo, no calma ahí mismo, es una claudicación neurogénica. ¿Está bien? ¿Entendieron la diferencia? Además, si yo le hago un examen neurológico, probablemente el paciente con claudicación vascular, ¿ya?, tenga sus reflejos normales, no tenga alteración sensitiva, porque los nervios no están afectados. Pero puede tener síntomas de enfermedad arterial periférica, ¿no es cierto? Bajos pulsos, cambios tróficos, etc. En cambio, el paciente con claudicación neurogénica, yo le hago reflejos y probablemente algunos reflejos estén disminuidos o abolidos, puede encontrar trastornos sensitivos, ¿está bien? Entonces eso me orienta hacia una claudicación neurogénica. ¿Entendieron? Ya. Entonces, aquí dice, ¿no? Claudicación neurogénica y les hacen algo más claro, dice, ¿no? Limitación progresiva de la marcha por dolor neuropático, ¿no? Entonces, está bien, canal estrecho degenerativo, ¿no? Es la causa más frecuente. ¿Ya? ¿Está bien? Letra B. Siguiente, 26. La letra E, ¿no es cierto? Está bien. Por ejemplo, aquí les dicen una hernia, ¿no? No les están diciendo qué raíz, sino dicen una hernia. L5S1, ¿no? Entonces, uno tendría que marcar esa alternativa, ¿sí? Siguiente, a ver. ¿Cuál es? La C, ¿no? Es lo mismo, y aquí dice, por ejemplo, que el paciente no puede caminar en puntas, o sea, S1, ¿no es cierto? No tiene reflejo aquileo, S1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la respuesta es la C. 28. Si fuera esa, el dermatoma, que más o menos tiene una distribución, ¿no es cierto?, no te ayudaría, digamos, en el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero el paciente sí más o menos puede decir qué parte se le adormece o qué parte le molesta. Entonces, no es tan extenso y tan impreciso. Es más o menos en cierta zona, ¿sí? Entonces, no podría ser esa. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el otro día viene una paciente, una joven de 33 años, ¿no?, que dice que siente unos hormigueos en la cara lateral de la pierna, ¿ya?, y en el dorso del pie, ¿ya? Entonces, se le evalúa, ¿no?, y siente un poco de hipoestesia en esa zona. Cuando se le hace caminar, no puede caminar en talones, ¿ya? Tiene cierta
falta de fuerza y sus reflejos están normales, ¿ya? Entonces, además, ella dice que cuando tose, ¿no?, le duele. Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Qué raíz está afectado? Probablemente el E5, ¿no es cierto? Por el trastorno sensitivo y la parte motora y conversión. Y los reflejos están normales porque, como les había dicho, el E5 no tiene un reflejo claro. Pero hay signos neurológicos claros y además dice algo que llama la atención, que cuando tose le duele, ¿no? O sea, con maniobra de Valsalva hay dolor, ¿no? Entonces, lo que planteamos es una hernia y le pedimos una resonancia y efectivamente tenía una hernia gigante a nivel de L5, ¿no? Entonces, el cuadro típico de una hernia, ¿ya? Entonces, acá dice, en las radiculopatías mecánicas o compresivas es muy característico. La letra A, ¿ya? ¿Ustedes creen que va a mejorar los síntomas con el ejercicio y la movilización raquídea? Peor, ¿no es cierto? ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, la quiropraxia, si no está bien indicada, podría ser peor. Y hemos visto algunos pacientes que van al quiropráctico y están peor, ¿no es cierto? Defectos sensitivos extensos e imprecisos, no, por lo que ya les he explicado, ¿no? O sea, si realmente hay un compromiso de la raíz, la alteración tiene más o menos una distribución anatómica. La hiperreflexia en el territorio metamérico. ¿Podría haber hiperreflexia? No, porque si es una lesión de raíz, es como si fuera una segunda neurona, entre comillas. Y ahí lo que se altera es el reflejo, entonces más bien debería estar disminuido o abolido, ¿no es cierto? Entonces, no puede haber hiperreflexia, pues. La disociación no tiene nada que hacer ahí, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la letra A, ¿ya? 29, a ver qué dicen. D, B. Ya, o sea, el paciente tiene una cuadriparesia o cuadriplegia, ¿no es cierto? Pero sí puede ventilar. Entonces, el nivel tendría que ser cervical, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo explico los miembros superiores? Pero no tendría que ser tan alto porque respeta la ventilación. Y ustedes saben que el nervio frénico, ¿no?, depende de raíces cervicales altas, ¿no? Entonces, tendría que ser la parte baja, ¿no? C6, C8, ¿ya? Porque si es una lesión alta, el paciente no puede ventilar y se muere, pues, ¿no es cierto? Si es que no recibe apoyo ventilatorio. No es como la niñita, ¿no? Romina, que tiene una lesión, creo que C2, C3, ¿no? Y ahí no puede ventilar, pues por eso es que está con ayuda ventilatoria, ¿ya? Entonces la respuesta es la B. A ver aquí, 30. La E, ¿no es cierto? Entonces dice que tiene molestias, tercer dedo, disminución del tricipital, C7, ¿no es cierto? Entonces, pueden encontrar ustedes así, pues, ¿no? Un C6, C7, ¿no? Entonces, esa tendríamos que marcar, ¿no es cierto? El disco herniado, aquí nos hablan del disco herniado, ¿no? Está entre C6 y C7, ¿no? La respuesta es la E. 31. Sospechamos siringomielia, ¿qué pedimos? Resonancia. ¿Qué es la siringomielia? ¿Se acuerdan? Muy brevemente, ¿no? La siringomelia, ¿no? Los síntomas, ¿no?, se deben a una lesión que está en la parte central de la médula, ¿no? Esa lesión es como una cavidad de líquido que está ahí al centro, ¿ya? Y si recordamos un poco,
en la médula, si me siguen en este dibujo, la parte sensitiva viene por el asta posterior, ¿no es cierto? Y hay unas vías que van por el mismo lado, por el cordón posterior, ¿no? Y hay otras vías que cruzan y van por la parte contralateral. La vía que va, digamos, por el cordón posterior del mismo lado es la vía propioceptiva, ¿no? O sea que lleva el tacto fino, la posición, ¿no?, de las articulaciones, la propiocepción, ¿no es cierto? Mientras que la vía que cruza lleva el tacto protopático o el tacto grueso, lleva dolor y temperatura, ¿ya? Entonces, si al centro se forma esta cavidad, ¿qué se va a afectar? Estas vías, ¿no es cierto? Por lo tanto, se afecta temperatura y dolor. Y el paciente tiene alteraciones en la temperatura y el dolor contralateral, ¿no es cierto? Mientras que la sensibilidad profunda se respeta, ¿no? Salvo que sea, pues ya, no sé, demasiado grande, pero se supone que eso no se afecta. Dependiendo de esta cavidad, ¿no?, también se puede afectar, ¿qué cosa? La vía piramidal, ¿ven? Aquí está la vía piramidal, o sea, la fuerza, ¿no? Y en ese caso me dará síntomas como de primera neurona, porque eso es primera neurona todavía, ¿ya? ¿Está bien? Entonces ahí tienen ustedes esa cavidad que puede extenderse y puede comprometer región cervical o cérvico-dorsal, pues, ¿no? Y puede ser extensa, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño, me dará cierta zona en el cual esté afectado el dolor y la temperatura. No todo, ¿no?, sino una zona nada más, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, dice, ¿no?, puede haber un poco de dolor, ¿ya? Hay pérdida sensitiva que afecta el dolor y la temperatura, como les decía, y la parte de la columna posterior generalmente está intacto. Esta pérdida de la temperatura y el dolor con conservación de la propiocepción se conoce como pérdida sensorial disociada, ¿no? Porque hay una parte que está bien y otra parte que está mal, ¿ya? Y también a esto le podemos añadir el término suspendido, porque hay una zona, pues, que está afectada de acuerdo al tamaño de la siringomielia. No es toda la médula, sino es una parte, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar el término disociación, ¿no?, sensitiva, ¿no?, y suspendida. A veces lo pueden encontrar así. Puede haber arreflexia porque se pueden afectar algunas raíces de ese nivel, ¿ya? Puede haber signos, ¿no?, de neurona motora, ¿ya? Y aquí tienen, ¿no?, la imagen en la resonancia, ¿no?, la siringomielia, ¿ya?, que puede ser extensa, puede ser pequeña, puede ser grande, ¿no? Entonces la respuesta es resonancia. 32. La letra C, ¿no es cierto? Fácil. Hernia discal L5 S1. 33. Letra E, ¿no es cierto? S1, ¿no? La raíz afectada. Aquí nos hablan de raíz, ¿no? S1. 34. Claro, ¿no? La C que usamos, ¿no?, en patología de columnas, ¿no?, en hernias, ¿no? La E. 35. La letra B, ya podría ser, ¿no? A ver, ya. ¿Alguien más dice otra? Letra D. Parecia para la flexión dorsal del pie. O sea, flexión dorsal del pie quiere decir esto. O sea, camina en talón. Y ese es el E5. Eso no puede ser, ¿no es cierto? O sea, no puede ser el excepto, pues, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el excepto. La A. Claro, el cuádriceps es L3, L4. ¿Ya? Entonces eso no es L5. Ahora, eso del reflejo aquileo, como les dije,
es S1, pero puede ser también L5, S1. ¿Ya? Entonces no está del todo mal, digamos, esa parte. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí es la letra A. ¿Está bien? ¿Se entendió, no? Muy bien. Y esta última parte de patología vascular, básicamente para ver los aneurismas. Los aneurismas pueden estar en la circulación anterior, o sea, carotidia, o circulación posterior o vértebro-basilar. Más frecuentes son en la circulación carotidia. Y los lugares más frecuentes son carótida interna, comunicante anterior, cerebral media y comunicante posterior. ¿Ya? Estos son los lugares más frecuentes de los aneurismas. ¿Qué cuadro clínico nos da los aneurismas? En general el cuadro clínico lo da cuando se rompen, porque si no se han roto muchas veces no dan síntomas. ¿Ya? ¿Ya? El cuadro clínico generalmente lo da cuando se rompe, y cuando hace eso queda una hemorragia subarachnoidea, ¿no? Entonces ese cuadro clínico. ¿Y en qué consiste eso? La cefalea de la hemorragia subarachnoidea es una cefalea brusca, súbita, intensa, siempre. ¿Ya? Ahora, a veces no es pues tan intensa, ¿no es cierto? Pero toda cefalea brusca, ¿no? De inicio repentino, intensa, nos debe hacer sospechar en hemorragia subarachnoidea. Puede asociarse a vómitos, a rigidez de nuca, pero quizás no en ese momento, ¿no? Sino en el transcurso, ¿ya? Y obviamente puede haber algunos signos focales, ¿no? Déficits neurológicos, puede haber papiledema si pasa ya un cierto tiempo, alteración de conciencia. Diferente a una hemorragia intracerebral, ¿no? Que igual da un déficit neurológico brusco, pero la cefalea, digamos, no es tan intensa y tan severa como en HCA, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una hemorragia subarachnoidea? Con el cuadro clínico, neuroimágenes, a veces hay que hacer punción lumbar y a veces hay que llegar a la angiografía, ¿no? Que es el gold estándar. ¿Cómo es el cuadro clínico? Nuevamente, cefalea, brusca, intensa, súbita, ¿no? Estaba bien y de pronto una cefalea intensa, ¿no? Las neuroimágenes podemos hacer una angiotomografía o una angioresonancia para ver el aneurisma, ¿no? Una tomografía simple para ver el sangrado, ¿ya? No es necesario poner contraste si uno ya ve la sangre, ¿no es cierto? Punción lumbar en el caso de que la tomografía esté normal y el cuadro clínico sea compatible o sugerente de un HCA. Y angiografía cuando a veces no se puede ver, digamos, en la angioten o en la angioresonancia el aneurisma y se quiere hacer pues un abordaje quirúrgico, ¿no? Entonces hay que hacer muchas veces angiografía para demostrar dónde está el aneurisma, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Esto es una angioresonancia, una angiografía, ¿no? Donde se puede demostrar el aneurisma. Ahí está el aneurisma. En la angiografía se hace pues, se confirma, digamos, el diagnóstico, la localización, etcétera, y se puede hacer tratamiento endovascular, ¿no? Se pueden poner unos coils o algunas sustancias para cerrar el aneurisma, ¿no? O a veces hay que hacer cirugía abierta, ¿no? Y poner un clip en el aneurisma, ¿ya? Entonces aquí está una tomografía simple, ¿no? O sea, sin contraste, donde vemos el sangrado, y en la angiografía se ve el aneurisma en territorio de cerebral anterior, ¿no? Y ahí está pues la zona, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de las hemorragias subarachnoideas? Hay un tratamiento médico y uno quirúrgico. En el tratamiento médico, el sangrado a nivel del cerebro, ¿no? Lo que produce es vasoespasmo, o sea, hace que las arterias, que otras arterias, ¿no? Claro, ¿no? Se contraigan, digamos, y a veces se pueden contraer tanto que pueden producir infarto, ¿no? Entonces hay que evitar el vasoespasmo. ¿Cómo evitamos? Con la terapia triple H, que significa hemodilución,
hipervolemia y ligera hipertensión, ¿no? Entonces el paciente pasa a la UCI y ahí se le da pues el tratamiento para evitar el vasoespasmo. También para el vasoespasmo se usa nimodipino, ¿no es cierto? Nimodipino, ¿ya? Eso está indicado para evitar el vasoespasmo. Estos pacientes también hacen complicaciones metabólicas, entonces hay que tratar la hiponatremia, hipernatremia, hiperglicemia, etcétera. Hay que dar tratamiento antiepiléptico, muchas veces profiláctico, ¿ya? Y la otra parte es el tratamiento quirúrgico, que como les digo, puede ser endovascular, ¿no es cierto? O quirúrgico, pues, ¿no? Con cirugía abierta, ¿ya? Y también existen otros tratamientos como la radiocirugía, ¿ya? Y algunos casos, pues, quizás el aneurisma tenga una localización muy profunda, de muy difícil acceso, que a veces pues no se pueden operar, ¿no? ¿Ya? Puede haber también esos, o algunas malformaciones que nadie se atreve a tocarlo, ¿no? Porque son tan complicadas que a veces puede ser peor la cirugía, ¿no? ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ver esta pregunta, 36. Entonces es una malformación grande, 3 centímetros, ¿no? Localización profunda, una cirugía sería terrible, ¿no es cierto? Porque si está tan profundo, ¿no? Operando pues dañarían mucho, ¿no? Entonces, en estos tipos de malformaciones, la radiocirugía, el gamma knife, ¿no? Es de elección, ¿no? Entonces eso pues reduce notablemente la malformación, ¿no? Imagínense en tronco cerebral, ¿qué harían? No pueden operar, ¿no es cierto? Un tratamiento endovascular muy complicado también. ¿Qué hacen ahí? Gamma knife, radiocirugía, ¿ya? La respuesta es la C. Aquí todavía en Perú no tenemos gamma knife, pero ya están poniendo uno en la FAB. Entonces va a ser el primer gamma knife, ¿no? 37. A ver qué dicen. Cefalea brusca, hemiparesia, ¿no? ¿Qué cosa es? HCA. En la tomografía, ¿qué se ve? Hemorragia subarachnoidea. La angioresonancia muestra un aneurisma de 6 centímetros. Imagínense, pues no es tremendo, ¿no? ¿Qué haríamos? Cirugía, pues es muy inmenso, ¿no? ¿Sí o no? Hay que operar, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Igual por la dimensión, ¿no? O sea, ahí hacer una embolización imposible, ¿no? Es que la embolización tú pones el catéter y se sueltan unos coils a veces o se suelta un líquido especial. Pero imagínate, si este aneurisma es tan grande, ese coil se puede ir a cualquier sitio. Igual la sustancia, ¿me entiendes? Bueno, no tengo un parámetro exacto, digamos, del tamaño, pero los aneurismas, digamos, relativamente pequeños son de tratamiento endovascular en general, porque como son pequeños también, a veces operar es difícil, como comprenderás, ¿no es cierto? En cambio, si es muy grande, es más fácil clipar, etcétera, ¿no? Y más difícil hacer el tratamiento endovascular, ¿ya? Entonces aquí te hablan de un aneurisma de 6 centímetros, ¿no? Entonces es quirúrgico, ¿ya? Siguiente, 38. ¿Qué dicen? La letra A. Ya. Aquí algo importante, ¿no? Paciente que viene, paciente mayor, ¿ya? O paciente adulto, digamos. Paciente adulto que viene con una oftalmoplegia completa del tercer nervio craneal. O sea, tiene tosis, solo el ojo está hacia afuera porque está el sexto, los otros movimientos están abolidos y tiene anisocoria, ¿no? Midriasis. Quiere decir que el tercer nervio craneal de ese ojo está dañado, está afectado. Y
lo más probable es que sea una lesión compresiva porque está afectada la pupila y las fibras parasimpáticas van por fuera del nervio, ¿no? Entonces tendría que ser algo que está comprimiendo para que dañe la pupila y el nervio, ¿sí? Una de las causas más frecuentes cuando ven eso es aneurisma de arteria comunicante posterior, por si acaso, ¿ya? Entonces, paciente que viene con oftalmoplegia completa con compromiso pupilar del tercer nervio craneal, primera posibilidad, aneurisma de arteria comunicante posterior, ¿ya? Entonces, eso está bien, pero las otras alternativas también son válidas. Aneurisma de carótida interna a nivel intracavernoso te puede dar compromiso del sexto, del cuarto, a nivel de arteria oftálmica, que no es muy frecuente, pero sí te podría dar compromiso del segundo, ¿ya? O sea, todos son correctos aquí, ¿ya? La respuesta es la D. 39. Todas, ¿no es cierto? Cualquiera de estas puede dar hemorragia subaracnoidea. Y esta es la última, creo. La letra E, ¿no es cierto? Claro, entonces, si el cuadro clínico es compatible, ¿no? Paciente que viene con cefalea brusca, intensa, súbita, ¿no? Pensamos, puede ser una hemorragia subaracnoidea. Le hacemos una tomografía. La tomografía es normal. ¿Qué tenemos que hacer? Punción lumbar. En la punción lumbar, ¿no? Podemos ver la sangre, pues, ¿no es cierto? Y ya está el diagnóstico, ¿sí? Entonces la letra E. No siempre hay que hacer punción lumbar porque si en la tomografía vemos la sangre, ya está, pues, ¿no es cierto? La letra E.